La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Muy buen día tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué hermosa nueva experiencia la que nosotros recibimos del Señor. Por su palabra bendita podemos caminar en este nuestro diario vivir. Estoy siempre invitándole a mantenerse en sintonía de esta su emisora de la felicidad, Happy Radio, y de su programa El Manual de Vida. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he llamado la palabra de Dios. Y quiero que pensemos en este día en el extraordinario aporte que nosotros recibimos de la eterna y gloriosa palabra de Dios para nuestra vida, la que nosotros llamamos la Biblia. Ciertamente la palabra inspirada de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y de conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Esta declaración que hemos acuñado a lo largo de la historia para que nos refiramos a la palabra de Dios, a la Biblia, nos permite caminar siempre en esa comprensión de la verdad eterna que nosotros predicamos y que nosotros proclamamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios es inspirada de Dios y es la revelación de Dios al hombre. Es la regla infalible de fe y de conducta para el ser humano, superior a la conciencia, pero no es contraria a la capacidad de razonar. Y esa expresión nos ayuda a pensar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, que nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta reflexión de la palabra de Dios que estamos observando nos ayuda a entender esta maravillosa verdad, que la palabra de Dios se ha declarado por la boca de Dios desde la eternidad. O sea, es un estado eterno en el cual la palabra de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Entonces tenemos que pensar en el origen y la inspiración de las Escrituras. En principio fue dada por Dios a hombres santos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres de Dios que recibieron la revelación del Espíritu de Dios, y estos escribieron lo que les fue declarado por parte de Dios. Si bien es cierto que los hombres que escribieron estaban dentro de un contexto generacional, cronológico, la palabra de Dios no fue dictada desde un estado cronológico, o sea, en alguna etapa de la historia, sino que la palabra de Dios fue declarada desde el estado eterno, desde la eternidad. Por eso es que la palabra de Dios no cambia, no se muda, no envejece. Está sustentada en el poder maravilloso de Dios. El poder maravilloso de la palabra de Dios que sustenta nuestra realidad, nuestra vida, es la que hoy estamos analizando. Y por eso estamos hablando de esta expresión que leemos de las palabras de Pablo a Timoteo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hoy estamos convencidos de esa maravillosa verdad de nuestra vida, y que la palabra se sustenta en el poder glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted lee en la palabra de Dios, en la Biblia,
la expresión "y dijo Dios", y esta se encuentra por más de 2600 ocasiones en el Antiguo Testamento. Lo que está declarando es lo que Dios quiso dar a entender, a conocer al ser humano. Pero también en el Nuevo Testamento nos enseña la Escritura que fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios, que la Escritura fue dada por el Espíritu Santo de Dios a la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Y esta hermosa verdad que tenemos en la palabra de Dios nos permite caminar en esa verdad. Entonces dice la Biblia así, 1 de Pedro 1:10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros estudiaron, analizaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, dice la Biblia, anhelan mirar los ángeles. Entonces tenemos aquí esta hermosa declaración que leemos de la palabra de Dios para nosotros. Y por eso necesitamos caminar en esta hermosa experiencia de la palabra de Dios expresada para nosotros. El autor de la Biblia es Dios mismo. Los hombres escribieron, pero Dios es el único autor de la palabra suya. Por eso decimos que es la revelación de Dios al hombre, su pensar, su deseo, su palabra. Entonces esta palabra es indispensable para todos nosotros, mi amado amigo y mi hermano que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio. La Biblia no es un libro común, tampoco es un libro entre otra cantidad de miles o de millones de libros que existen en el mundo, sino que es el único libro. Es por lo tanto que para nosotros la Biblia dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras de Cristo. Ellas son las que dan testimonio del poder de Dios. Por lo cual esta palabra fue escrita para nuestra instrucción. Fue escrita para que podamos caminar nosotros en esta hermosa revelación de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, a la vida de cada uno de sus hijos. Así leemos la palabra de Dios en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Entonces, las cosas que se han escrito se escribieron para nosotros, para que nosotros podamos tener vida y tener esperanza. Las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, y para nosotros hoy el Nuevo también, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros también tengamos esperanza. La esperanza en Dios, la esperanza de Dios, de una manera hermosa e indispensable. Así que estudiarla es un mandamiento, pero también estudiarla es necesaria porque tiene que ver con instrucción, tiene que ver con la manera como Dios se ha revelado a la vida de cada uno de nosotros en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que tenemos esa hermosa verdad de Dios cuando nosotros hablamos de escribir la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de analizar la palabra de Dios. Nos encontramos en la correcta verdad de Dios para nuestra vida. Produce resultados espirituales, o sea, penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es diferente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y toda esa verdad que leemos
en la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, que nos habla de cómo la palabra de Dios ejerce una influencia, cómo la palabra de Dios ejerce un poder, cómo la palabra de Dios tiene la autoridad hermosa, maravillosa para traer al corazón del hombre una vida y un despertar poderoso. Porque la palabra de Dios es espíritu, mi amigo y mi hermano que me escucha. La palabra de Dios es espíritu. Y nosotros, los seres humanos, también somos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos esa palabra en nuestra vida, porque la palabra en nuestra vida penetra el alma y el espíritu. Entonces, las cosas metálicas o objetos materiales pueden cortar la carne, los huesos, pero no pueden cortar el alma y el espíritu porque son espirituales. Se necesita algo superior, algo más fuerte, y ese algo superior es el poder de la obra gloriosa de la palabra de Dios que ha sido revelada a nuestra vida. También la palabra de Dios regenera el alma, que la palabra de Dios viene a nuestra vida con el propósito de producir una vida regenerada. Y una vida regenerada tiene que ver con el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos caminar en Dios y en el poder de esa palabra de Cristo en nuestras vidas, comenzamos a experimentar ese poder restaurador, ese poder regenerativo que viene del Espíritu de Cristo a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, y este prefijo re establece el regresar al orden. Eso establece el regresar al orden de las cosas. Y por lo tanto, nuestra alma vuelve a renacer, a regenerarse. Es decir, volver a tener la vida original, el punto de partida del cual había caminado, y poder vivir una experiencia extraordinariamente fuerte en el poder de Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios instruye espiritualmente a la persona. Las cosas que se escribieron a lo largo de 1500 años en la historia de la conformación de la Escritura se escribieron a fin de que nosotros tengamos esperanza, a fin de que nosotros seamos instruidos en toda la verdad eterna de Dios para nuestra vida. Y esa verdad hermosa es la que nos cobija a nosotros hoy, que ésta nos instruye espiritualmente para que podamos vivir una vida, una experiencia, una realidad espiritual en la cual nosotros podamos partir y vivir en la experiencia de la vida. Que solo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos puede dar de una manera maravillosa y extraordinaria. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la verdad más gloriosa que nosotros podamos entender o recibir en Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos que entenderla a partir de esa realidad física y espiritual. Podamos crecer sabiendo que nosotros hemos sido no solamente regenerados por la palabra, sino instruidos espiritualmente por esa palabra gloriosa. Y entonces esa palabra gloriosa nos permita caminar de una manera hermosa, extraordinaria, poderosa. Podamos crecer a partir de esa realidad y podamos experimentar el poder de la sangre maravillosa de Cristo, llevándonos de la mano de una manera hermosa y extraordinaria. Entonces nos instruye, pero también la palabra de Dios que ha sido dada para nuestra vida es esa palabra que nos permite caminar en santidad, de manera que nuestra vida se convierta en una vida que sea agradable a Dios, de tal manera que nuestra experiencia espiritual se convierta siempre en esa hermosa vida para lo cual hemos sido llamados nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la verdad
que buscar una vida que sea agradable delante de Dios. En Juan 17:17 la Biblia dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso quiere decir que la palabra de Dios tiene el poder de traer una restauración, una nueva vida al corazón de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de oración y vamos a regresar en breve. Luz y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran
Hola, hola mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Estamos agradecidos en el Señor y con el Señor por la vida que Él nos da. Y hoy estamos caminando en esa tremenda verdad del Evangelio eterno que nos ha sido instruido y enseñado a nosotros por la palabra de Dios. Estamos hoy analizando esta palabra que nos habla de la Biblia, de la palabra. Si usted, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de este programa de reflexión en la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted siempre tenga una Biblia consigo. Y si todavía no tiene una Biblia, habrá un lugar, una librería donde usted puede conseguir una Biblia para que usted pueda estudiar. La palabra de Dios viene a nuestra vida siempre con el maravilloso propósito de producir en nosotros esos cambios necesarios. Así que estamos hablando acerca de la palabra de Dios como la palabra más gloriosa y extraordinaria sobre la cual nosotros podemos vivir y caminar. La palabra de Dios que nos da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios que nos da poder para caminar de la manera más exitosa que nosotros podamos vivir en este mundo. Entonces estamos hablando acerca de eso que produce la Biblia, la palabra de Dios en nuestro espíritu. Y ya hemos dicho que esta penetra el alma y el espíritu, restaura, regenera el alma, nos instruye espiritualmente, nos santifica, pero también, número 5, dirige el camino nuestro. En el Salmo 119, 105 la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y claro que esta expresión metafórica del Salmo lo que nos dice es que la palabra de Dios, al igual como una lámpara, alumbra nuestro caminar y es toda la luz que podemos tener para ver el paso que debemos de dar. Así es como debemos trabajar nosotros en la palabra que nos ayuda a ver y a caminar en la verdad eterna de nuestra vida. Hace ya muchas décadas, en los inicios de nuestro servicio al ministerio, nos tocaba estar en lugares, en la montaña, en la selva, en la que no había luz alguna posible. Entonces los aldeanos construían una lamparita con una latita de sardina redonda, circular, y adentro de esa le ponían una candela. Entonces uno iba caminando y la única luz que tenía para ver lo que sigue en el camino, en medio del bosque, en medio de la montaña, era la luz de aquella lámpara improvisada. Pero a pesar de que era una lámpara empírica, improvisada, de lo más básico posible, cumplía el propósito y era producir luz en medio de la oscuridad para que pudiéramos ver el camino y no irnos a parar en algo indebido o caer en un abismo, en un hueco, en un vacío. Y eso me enseñó acerca de esta verdad, cómo la palabra de Dios es capaz de alumbrar en el caminar nuestro. ¿Cuántas personas que me están escuchando hoy en día han pasado por etapas difíciles en la vida, han pasado por situaciones de dolor, han pasado por situaciones de oscuridad y no saben qué hacer, no saben qué más hacer? Pero aquí tenemos una palabra. De pronto hablando con personas que pasan momentos de mucha adversidad, dicen: no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ya no tengo más para dónde caminar. Pero yo tengo buenas noticias para usted que me escucha, que probablemente como otras personas que de pronto me escriben o me hablan acerca de sus muchos problemas, y de pronto usted sea una de esas personas que me escuchan hoy y que no saben para dónde ir. Yo tengo una buena noticia para usted. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a su camino. Si tomamos la palabra de Dios, esta palabra nos va a dirigir en tiempos de oscuridad. Si tomamos la palabra de Dios, esta palabra nos va a guiar en tiempos de adversidad. Si tomamos la palabra de Dios, usted encontrará siempre el camino, porque el camino es Jesucristo. El camino no es una senda ya trazada, sino una senda que Cristo trazó para la vida de cada uno de nosotros y que nos da la gloriosa esperanza de la vida y de la vida espiritual en Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero también la palabra de Dios, la Biblia, nos regocija el corazón.
La palabra regocija el corazón de los creyentes. Y cuando usted lee la palabra de Dios, incluso en tiempos de adversidad, usted va a encontrar en esa palabra siempre ese bálsamo, esa alegría, esa satisfacción que inevitablemente solo puede venir a nosotros cuando nosotros tomamos esa palabra que nos regocija y que nos da un sentido de propósito, y que al guardar la palabra de Dios, esta nos va a permitir vivir una vida de experiencia, de regocijo en el poder de Cristo Jesús. Dijo el salmista en un momento en el Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré de tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así que hoy estamos en ese momento de reflexión para meditar en el poder que viene de esa hermosa y maravillosa palabra de Dios para nuestra vida, en la que podamos caminar de la manera más hermosa y gloriosa en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también la palabra de Dios produce vida espiritual. La palabra de Dios produce en nosotros vida espiritual. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a tener esa vida que solo el Espíritu Santo puede darnos a nosotros en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cristo dijo, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y también son vida. Y cuando caminamos bajo esta tremenda verdad, nosotros vamos a tener convicciones profundas, producto de esta experiencia maravillosa de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios produce también vida espiritual. La palabra que nos da es espíritu y es vida, pero también la palabra de Dios produce eternidad en cada uno de nosotros. Eternidad. En ellas está la vida eterna. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esa hermosa verdad es la que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, agarrados, afianzados, sustentados en el Señor, sabiendo que en el Señor nosotros podemos caminar de la manera como Dios lo dice. Entonces, el conocimiento de la Biblia es algo que nosotros debemos de tener y que debemos compartir con otras personas. Jesús ordenó a sus discípulos ir y hacer discípulos y doctrinar a las personas. Los apóstoles enseñaron la doctrina del Evangelio a las personas que todavía no conocían a Cristo. Y Pablo recibió la orden también de instruir a hombres que fueran idóneos para enseñar también a otras personas en el poder de esa palabra maravillosa y gloriosa que nosotros podamos tener en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros tomamos la verdad de las palabras y leemos la Biblia con el deseo de aprender más de Dios y el deseo de tener más ese vínculo más glorioso y especial viniendo de la mano de Cristo, vamos a tener siempre en nuestra vida esa convicción espiritual de que Cristo en nosotros es siempre la esperanza de gloria, que Cristo en nosotros nos da el poder y la autoridad para cumplir con el mandato y el llamado de Dios para nuestras vidas de una manera extraordinaria. Cuando nos adentramos en el estudio y el análisis de la palabra de Dios, ciertamente nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, para cada uno de nosotros. Fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser puesta en duda, porque fueron hombres de Dios que Dios usó para traer la palabra suya a la humanidad. La palabra de Dios contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. Por lo tanto, la Biblia no es un libro entre muchos, sino el libro por excelencia. Proporciona luz salvadora a naciones e individuos, conduciéndolos
a Dios y transformándonos en nuestra vida y en nuestro carácter para que podamos vivir una experiencia hermosa en Él. La Biblia no contiene absurdos como los que abundan en otras literaturas que se consideran sagrados. Los 66 libros que fueron escritos por 40 diferentes autores o escritores en un periodo de 1500 años y a la vez guardan esa armonía, guardan esa línea correcta, porque es Dios hablando al hombre a través de las generaciones. La Biblia trata de diversos asuntos y sin embargo mantiene una unidad de tema que se explica solamente admitiendo que la Escritura fue dirigida por la mente rectora de Dios en Cristo Jesús. La circulación de la palabra de Dios en el mundo es extraordinaria. Ha sido traducida a centenares de idiomas y es leída de la mayor parte de los pueblos del mundo. Es uno de los más antiguos libros del mundo y sin embargo es uno de los más modernos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Se dijo, se declaró desde la eternidad. Por eso no cambia, no se muda, no envejece. Frente a la persecución y la oposición de la ciencia y de las ideas contrarias a la Biblia, su preservación ha sido extraordinariamente maravillosa. Y muchas de las profecías se han cumplido con exactitud en relación a nuestro Señor Jesucristo y a su primera venida en carne. Se cumplieron más de 300 profecías que evidencian el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos habla en un tono que nos hace sentir que esta palabra procede de la mano de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que hoy quiero invitarle a reflexionar en esta palabra que usted escucha con el propósito de que su vida sea enriquecida. Y usted, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Yo quiero invitarle para que usted siga caminando en el poder de Dios, siga actuando de una manera hermosa, maravillosa, gloriosa y podamos hacer que la obra de Cristo Jesús se vuelva un cada vez más extraordinario peso de gloria sobre la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarle para que usted tome una Biblia y comience o continúe su conocimiento, su reflexión de la palabra de Dios y podamos avanzar de una manera hermosa y extraordinaria en el poder de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, gracias por la palabra eterna que nos ha sido impartida desde la eternidad. Por eso es que no cambia y por eso hoy oramos que esta palabra siga cumpliendo en nosotros y produciendo en nuestra vida un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendigo a mi hermano y a mi amigo que me escucha a través de las ondas de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, para que la palabra que escucha les sea una palabra de bien, de instrucción, de crecimiento, de avance, de mejora continua en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mi amigo y mi hermano que me sigue, le espero en nuestra próxima entrega con el deseo de nuestro corazón de que usted sea muy bendecido por la palabra que escucha. Bendiciones. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.